Sí, profe. Vale. Bueno, profe. Un segundo, le pongo a copiar un archivo que es muy pesado en el pendrive. Así, mientras doy la clase, se va copiando eso. Bien, ok. Les tengo que compartir la pantalla, ¿no es cierto? Ya la está compartiendo. Había Ah, quedado. quedó en la presentación. Ok, Convenio de Basilea. sí, convenio, así que, gracias. En la década de los 80, algunas empresas navieras, pero principalmente las empresas de logística asociadas a esta industria, empezaron a encontrar de que mágicamente estaban desapareciendo contenedores en algún lugar del océano. O sea, un barco salía de un lado y cuando iba a llegar a puerto, resulta que había perdido algunos contenedores. Imagínense si esto lo tenemos en la época en donde se comenzó con todo el tema de la gestión de residuos peligrosos, lo que empezaron a sospechar, ¿no? De que en esos contenedores que se perdían en el medio del mar estaban almacenados residuos de empresas que no querían correr con los riesgos y los costos, perdón, no los riesgos, los costos de tratarlos. Hubo algunos casos, algunos ejemplos, en donde directamente algunos de esos de barcos sospechados de llevar a cabo estas maniobras fueron detenidos. Ahí van a ver un par de ejemplos en este slide, en donde se hace mención a un par de barcos en donde lo que trataban de hacer era disponer en ciertos puertos residuos peligrosos, haciéndolos pasar por otro tipo de material. Básicamente lo que querían hacer era dejar contenedores con residuos peligrosos y declararlos como que eran material para ser recuperado. Y después, bueno, a futuro, cuando eso eh, se descubriese, obviamente que la autoridad de cada lugar iba a tener que cubrir los costos de tratamiento, ¿no? Cuando esto fue detectado, una gran movida a nivel internacional, y en el año 89 se firmó el Convenio Basilea. El Convenio Basilea justamente lo que hacía era eh, tratar de controlar el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Básicamente no apuntaba hacia la prohibición, sino que directamente un residuo peligroso que salía de un país solamente podía hacerlo si el país que lo iba a recibir estaba notificado y prestaba conformidad a ello. ¿Tá? Hoy en día también todavía se siguen haciendo. Por ejemplo, hay muy pocos países que llevan a cabo la operatoria de cierto tipo de residuos peligrosos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando modelándole emisiones gaseosas a la empresa Barrick en la mina Veladero, allá en San Juan, ¿no? Ellos lo que hacen es obtener eh, doré, que es una mezcla de plomo y plata, eh, típico de una mina extractora de oro. El problema es que cuando se extrae el oro también se extrae bastante mercurio, y ese mercurio luego tiene que ser separado, ya que es la principal impureza. Ese mercurio es almacenado y para poder tratarlo deben enviarlo a Alemania cada cierto tiempo, en el cual, mediante reacción química, lo transforman en una sal de mercurio y luego lo disponen en una antigua salina que la están utilizando como eh, celda de seguridad. Por lo tanto, ese residuo que ellos están almacenando en la cordillera de los Andes tiene que viajar hasta Alemania. Así que si imagínense a ustedes le preocupaba el camión que salía de su planta y iba hasta Geocycle, lo que esto implica, ¿no? Y también esto, tráiganlo aparejado en lo que debe costar esa maniobra, ¿no? Este tipo de cuestiones hicieron de que justamente los países también tengan la posibilidad de negarse a permitir el paso.
Hubo un caso en donde se estaba transportando material radioactivo y se pidió autorización para que el barco pase a través de Ushuaia, el canal de Beagle, y o sea, no se le permitió el paso. O sea, el país tiene la posibilidad de, eh, negarse. No porque esté controlado implica de que no pueda negarse. Este convenio de Basilea básicamente lo que trató de hacer es, en base a la experiencia recogida a nivel mundial, tratar de definir qué era un residuo peligroso y cómo debían ser gestionados los residuos peligrosos. Todo lo que se puso en el convenio de Basilea, al cual Argentina adhirió en el año 89, después se volcó en la ley de residuos peligrosos de nuestro país, que era la del año 93, la famosa ley 24051. Es más, si ustedes agarran la ley 24051 van a encontrar que es el convenio de Basilea con algunas adaptaciones. O sea, no es que inventamos nuestra legislación, sino que está tomada del convenio de Basilea. ¿Qué se define en nuestra legislación? En nuestra legislación, primero lo que se trata de dejar en claro es que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos tiene que realizarse en base a lo que se establece en esta legislación, es decir, cuna a tumba. Por otro lado, establece en el artículo 2 lo más jugoso, ¿no?, de la ley, que es definir qué es un residuo peligroso. Y para ello, obviamente, da un marco genérico que después en el decreto reglamentario lo termina de afianzar. En este caso, define a un residuo peligroso como todo aquel que pueda causar daño directo o indirectamente a los seres vivos o que puede contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Y también establece que mediante el anexo 1 y el anexo 2 de esta ley se terminan de considerar como residuos peligrosos aquellos que se ajustan a esas propiedades. Por otro lado, también habla de los manifiestos, porque recién creo que fue Agustina, no sé si está. Sí, Eh, los manifiestos Agustina, lo tenés vos que... mencionabas el manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? Porque el resto de los chicos no deben saber qué es el manifiesto. El manifiesto es un documento que vos emitís, digamos, para que lo emitís al gobierno de Córdoba, digamos, una cosa así sería, a través del Ciudadano Digital. Eso tiene que irse, va como por pasos, eh, y el documento como que se genera para poder trasladar los residuos peligrosos, digamos, y están todos los tipos, el I-18 o lo que sea, por ejemplo, Bien, si fuera un barro que te queda en la planta de tratamiento o lo que sea que emitas de tu bien. planta. En la mayoría de los lugares lo que tenemos es que la autoridad de aplicación en cuanto a la gestión de residuos peligrosos es la autoridad provincial. ¿Ah? En el caso de Córdoba, Secretaría de Ambiente tiene una oficina de residuos peligrosos que está a cargo de una profe, ingeniera química de acá de la Facu, eh, para seguir mencionando utenianos, en el cual hay un sistema en donde los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos deben inscribirse y tienen acceso a ese sistema. En ese sistema, justamente el que se utiliza o utiliza Agustina para generar el manifiesto. ¿Qué implica generar el manifiesto? Es el documento en donde uno avisa de que se va a llevar a cabo un movimiento de residuos peligrosos y estaría notificando qué tipo de residuo peligroso, en qué cantidad saldría de la planta, quién va a ser el que lo transporta y quién lo va a recibir y operar. El proceso implica eso. ¿Hasta quién lo recibe? ¿A quién es el operador que lo recibe? La mayoría de los operadores de residuos peligrosos le han incorporado un paso más, pero que no está contemplado en la legislación, que es el certificado de disposición, ¿ah? Que es devolverle al que generó el residuo un documento que diga, tu residuo fue tratado tal día, tal hora, mediante tal proceso. ¿Tá? Ese es el que podría uno decir, bueno, yo sé, si lo mandé a disponer y está almacenado en una celda de seguridad, ahí me indica en coordenadas dónde está ubicado mi residuo. O sea que si yo dentro de
50 años voy y busco en ese punto, tiene que estar mi residuo. ¿Se entiende? O sea, a ese nivel. El manifiesto, obviamente, que antes era por cuadriplicado, ahora es todo más digital, pero por lo general, obviamente, el manifiesto lo que uno hace es como si fuera una cadena de custodia, o sea, un documento que va acompañando al residuo y cada uno de los intervinientes se quedaba con una copia. ¿Tá? De manera tal de que si un transportista está transportando residuos peligrosos y lo para la policía le pregunta, ¿usted qué está transportando residuos peligrosos? Bueno, necesito que me enseñe el manifiesto, yo necesito saber quién generó, a dónde va, qué está transportando usted. ¿Estamos? Y la policía lo puede hacer eso. Eh, obviamente que es en carácter de declaración jurada. ¿Qué implica eso? O sea, yo declaro que estoy enviando tal residuo con tantas toneladas, pero la autoridad de aplicación no viene a constatar que yo esté enviando eso. ¿Eh? Obviamente el operador de residuos peligrosos va a tratar de constatarlo. ¿Por qué? Porque me va a cobrar en base a eso. Si yo le estoy mandando más de lo que he declarado, obviamente el operador de residuos peligrosos va a decir, che, te equivocaste, porque yo te voy a cobrar por lo que me llegó a mí. ¿Vamos? O sea, un sistema que también se autocontrola en ese sentido. ¿A qué operador de residuo peligroso se lo enviabas, Agustina? Agustina, se me fue Agustina. Bien. El- estos anexos que mencionaba recién la ley, en cuanto a los I que también mencionó Agustina, lo que establece la ley es básicamente un procedimiento que creo que lo tengo condensado en esta presentación que sigue aquí. La ley establece que un residuo reviste característica de peligrosidad si pertenece a una corriente de desecho o si presenta una característica de peligrosidad. Esas son las famosas I, Y y H. Justamente esto de Y y H viene del Convenio Basilea. Ellos lo pusieron así. ¿Tá? ¿Qué implica entonces que pertenezca a una corriente de desecho? Hay básicamente dos formas de categorizar a los residuos. Lo que serían corrientes de desecho y lo que serían componentes o constituyentes. Si nosotros tenemos un residuo que resulta en una corriente de desecho de este tipo, y automáticamente es residuo peligroso. Por ejemplo, fíjense, desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales. ¿Vieron que cuando van a los hospitales se ve que hay un tacho con una bolsa roja y otra negra o de otro color? Cuando nos pusieron cuando te ponen la vacuna, tiene el tacho rojo y desecha dentro del tacho rojo. Bien, ese tacho rojo no es por casualidad. O sea, las bolsas rojas se usan exclusivamente para los residuos patógenos. Los residuos patógenos reciben el nombre de patógenos porque justamente tienen esa característica de patogeneidad. En este caso vendría a ser un I1. Esa bolsa roja no la puede sacar la enfermera, tirarla a la basura y que pasen los muchachos de Cormecor y lo lleven al enterramiento sanitario. ¿Por qué? Porque es un residuo peligroso, entonces tiene que pasar un transportista de residuos peligrosos y llevarlo a disponer a un tratador de residuos peligrosos. Y ese residuo generado por los hospitales es un I1. Es decir, que todos los hospitales son generadores de residuos peligrosos tipo I1. ¿Se entiende esto? Después hay otro, fíjense, hay un montón. Por ejemplo, los productos, los medicamentos y productos farmacéuticos. ¿Qué pasa con la farmacia cuando se le vence el remedio y no lo vendió? ¿Qué tiene que hacer? No lo puede tirar a la basura. Deposición final. Tiene que, por lo general, obviamente cada farmacia no se va a inscribir como operador de residuos peligrosos, generador de residuos peligrosos, entonces lo que hacen es las droguerías tienen todo un sistema para captar ese medicamento y disponerlo como si fuera un residuo peligroso. En ese caso, del tipo I2. Y si es, perdón, I3. ¿Estamos? Después, algo muy común que tenemos en todas las industrias.
trapos contaminados con hidrocarburos, el aceite resultante del cambio de aceite de motores y demás, todo eso pasan a ser residuos peligrosos. En este caso, el famoso I8 y 9, ese es muy común, I8 y 9 en una industria química es muy común. Son desechos de aceites minerales no aptos para su uso, o sea, el aceite que le saqué a un motor en el mantenimiento preventivo que hago en la planta, lo tengo que juntar y disponer como residuo peligroso tipo I8. Y si yo tengo trapos contaminados con esto, también tengo que disponerlo como si fuera un I18, porque es un residuo resultante de operación de eliminación, barra I8. O sea, es un residuo que generé mientras manipulé un residuo peligroso. ¿Se entiende? ¿Vamos? Sí, A pero su vez, pueden ser, o sea, si son las más dos de un cosas I. hay que marcarlo con las... Ok. Sí. Puede ser, puede ser de todo. O sea, puede ser Mm. y tanto, por ejemplo, puede ser un I8, pero a su vez ser un I28 y tener una H41. ¿Está? Y- Obviamente que cuanto más le metes, más te van a cobrar, ¿no? O sea, nada, eso es una broma. Bien, además de las corrientes de desecho, porque acá no importa, o sea, acá es directamente porque el residuo se generó en una determinada actividad, ¿estamos? Pero también, eso es desde el I1 hasta el I18. Del I19 al I45 es por constituyente. Ahí sí tengo que analizar el residuo y ver si está presente un determinado compuesto. En el caso de que hablábamos antes de, ay, no me acuerdo quién era, que estaba con Carolina, creo que. Con el tema del níquel, fíjese, no está el níquel. Pero si ese catalizador tiene cadmio, níquel cadmio, ese catalizador pasaría a ser un I26. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, pregunté lo de si podía ser más de un I porque me llamaba la atención que sea un constituyente y que sean de la 19 a la 45 y que los otros también se llamen I. O sea, en mi cerebro tendría más sentido si uno fuera Ni y los otros X o algo por el estilo, porque unos son los constituyentes y los otros de dónde provienen. Pero Eh, tu nada, cerebro no fue, tu cerebro no mi estuvo cerebro no cuando estuvo ahí. no estuvo ahí cuando se hizo el convenio de Basilea. Claro, Tal vez, y también después cuando sigue en la otra, que no me acuerdo ahora qué dice, que son H, y no Z. ya lo cambiaron, así que Bueno, en algún momento lo hicieron. ok. Fíjense el ácido sulfúrico que hablábamos antes, no me acuerdo quién hizo el comentario del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico como tal, eh, si uno lo busca como contaminante, no es un contaminante, pero el ácido sulfúrico es una solución ácida. Entonces, si yo tengo que disponer de ácido sulfúrico, saldría como I34. ¿Se entiende? ¿Vamos? Sí, profe. Y a su vez, tengo las características de peligrosidad, en donde una sustancia tal vez no está en lo anterior, pero es explosiva. ¿Ah? Entonces es peligrosa y es un residuo peligroso tipo H1. ¿Estamos de acuerdo? De ahí viene entonces esto que les decía de que lo vamos a identificar en base a las I o en base a las H. ¿Estamos? ¿Qué es una característica de peligrosidad? Está especificada en cada caso. ¿Qué significa explosivo? Se entiende por explosivo a cualquier sustancia o desecho sólido o líquido. Fíjense, no estamos hablando de gases, que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar un daño a lo que esté alrededor. ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué es una...? Eso es fácil, porque un explosivo es más fácil. Pero, por ejemplo, ¿qué es una sustancia que sea... fíjense acá, esto es un poquito más complicado. Sustancias o desechos que, en contacto con agua, emitan gases inflamables. ¿Por qué? ¿Por qué en contacto con agua? ¿Por qué habrán puesto esto? Por si los Porque si disuelve. se No, no entierra, entiendo. si se entierra y se llueve, por ejemplo. Exacto, porque si yo lo tengo en la planta y llueve y emite un gas inflamable, es
ahí reviste la característica de peligrosidad. ¿Estamos? Tengo otra pregunta. Por ejemplo, cuando dijo que todas las soluciones ácidas se enlistan como Y, no me acuerdo ahora. Sí, ¿Eso incluye todas las soluciones ácidas? ¿Hay alguna distinción entre muy concentrada o levemente concentrada o solo a la hora de cobrártelo para bien. deposición? Sí, acá me olvidé de decirles algo. La mera presencia no hace la característica de peligrosidad. ¿Estamos? La mera presencia. Si yo tomo algo y veo que tiene zinc, ¿no? Un metal muy común, zinc. No porque tenga zinc es peligroso, sino que tiene que tener más del 0,1% de zinc. Eso no lo dice la ley. Eso es bastante rebuscado. Lo podrían haber hecho mucho más fácil eso. Eso hay que ir a otra resolución en donde habla que los residuos se clasifican en alta o baja peligrosidad. Pero no los quiero confundir. Ustedes anoten ahí que el constituyente tiene que ser más del 0,1% en peso. ¿Vamos? Para que sea peligroso. Para el zinc, para el Para todos caso los del zinc. constituyentes. Ah, ok, para todos. 0,1% en pesos, ok. Ah, no tiene tipo una distinción entre algunos constituyentes y otros. Sí, hay una, hay Ah, una Ok. discriminación, pero para la gran mayoría es el 0,1%. ¿Estamos? Anoten ahí, creo que es la resolución 224. Si la quieren después entrar en detalle en eso, es la 224. ¿Se acuerdan que ustedes veían, hacían yo les recomendaba que traten de identificar las sustancias que son peligrosas? Y ustedes dicen, bueno, pero yo no soy médico, ¿qué sé yo si es peligroso para la salud de la persona o no? Ustedes como ingenieros químicos, ¿dónde tienen una primera fuente, de dónde obtienen una primera fuente de información en cuanto a los riesgos de la salud de una sustancia? de la hoja de La seguridad. hoja de seguridad. Muy bien. En la hoja de seguridad, ahí ya tienen un primer punto de información. Es decir, necesitan conocer esta ley porque acá está bien especificado cuáles son los que son peligrosos. Después, si los tienen que acomodar en más o menos peligrosos, obviamente hoja de seguridad. ¿Estamos? ¿Sí? Después también les voy a mostrar dónde pueden buscar información toxicológica de manera resumida, para no estar leyendo libros y libros, demorando mucho en conseguir esa info. Em, ta. Y obviamente que con el rombo, el diamante de fuego y demás, que viene pegado en las etiquetas, ustedes rápidamente ya lo pueden identificar sin necesidad de ir a la hoja de seguridad, ¿no? ¿Vamos? Por eso se les da ese tema en la carrera. Ahora bien, esto era para los generadores de residuos peligrosos. Los operadores de residuos peligrosos se les permite, o sea, se los inscribe de acuerdo al tipo de tecnología que utilizan y se les especifica claramente qué tipo de I o H pueden tratar. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no pueden agarrar y mandarle el residuo peligroso que tiene usted a cualquiera, sino que se lo tienen que mandar a un operador de residuos peligrosos que tenga permitido tratar esa I. Por eso ustedes si entran en la Secretaría de Ambiente y van a los operadores de residuos peligrosos, van a ver que dice, aprobado para tratar la I, bla, 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 bla. ¿Estamos? Bien. Y a su vez van a leer que dice, mediante una operación del tipo D1. ¿Qué significa D1? Que ellos lo que hacen es depositarlo dentro o sobre la tierra, que era básicamente lo que hacía Taín. Ahora, si lo mandan a quemar, debe haber en algún lado incineración en tierra. Entonces, en el caso de que lo manden a incinerar, el otro gran operador de residuos peligrosos que tenemos en Córdoba es Geocycle, ¿ah? Que en la clase que viene vamos a tener se va a conectar un ingeniero de procesos Geocycle, adivinen de dónde, recibió de dónde, de la Facu, para De que la nos dé una UTN. charla, bien, que nos dé una charla
sobre qué hacen en Geocycle. Y ellos hacen incineración. Nunca te van a decir incineración, te van a decir coprocesamiento. Esto siempre ténganlo en cuenta. Cuando ustedes vayan a lograr la licencia ambiental, ¿se acuerdan que les dije que primero tienen que lograr la licencia social? Entonces, como ingeniero, a lo mejor les toca ir a presentar el proyecto. Es decir, nosotros contarle a la gente que vive cerca de donde se van a instalar ustedes, qué es lo que van a hacer ustedes. ¿Vamos? Ustedes tienen que tener en cuenta que, como les decía en la clase pasada, el riesgo es también una cuestión de percepción. ¿Vamos? Entonces imagínense si ustedes van y le dicen a la gente, vamos a mejorar la planta ahora, que ya están instalados, pero que van a hacer una modificación en la planta, porque nos pasó con un cliente en San Luis, en Villa Mercedes. Ellos tenían la planta, que era la planta de freones, la de FIASA. Ellos estaban haciendo una mejora en la planta por una cuestión de un convenio internacional, que es el protocolo de Kioto, para evitar los gases, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que iban a hacer era tratar un subproducto que era R23 y mediante un horno llevar a cabo un cracking para romper la molécula que tenía flúor, y con ese flúor que rompían, luego el flúor gaseoso lo hacían pasar por una torre de absorción con agua y generaban ácido fluorhídrico. O sea, evitaban emitir el R23, que es un freón que tiene un efecto invernadero, y lo transformaban en ácido fluorhídrico diluido, que lo comercializaban. ¿Qué estaban haciendo? Estaban instalando un nuevo proceso químico. Cuando fueron a presentarlo, lo que le dijeron fue, estamos instalando un termodestructor. Imagínense el que estaba del otro lado. Dijo, acá va a salir Terminator y me va a rematar. Un termodestructor. Es más, lástima que no está... Ah, sí, Carolina. Ustedes tienen un termodestructor también ahí en Refinería del Centro. Que ¿Qué sería? la caldera de recuperación de vagos. ¿Te ubicás? ¿Cuál es? ¿La de tratamiento? Claro, la de tratamiento de vagos. Sí. Viste que mandan los vagos a una caldera, no es una caldera común, una caldera importada, y hacen recuperación energética de los vagos, que les sirve para tratamiento de vagos. Eso es un termodestructor. O sea, hace la destrucción térmica de los vagos. Imagínate si vos al vecino le decís, voy a instalar una caldera para recuperación de olores, para que no se emitan olores. El vecino chocho. Imagínate si en lugar de eso le decís, voy a instalar un termodestructor. El vecino sale corriendo. ¿Se entiende? O sea, cuando hablamos de comunicación y percepción del riesgo, hay que ser muy cuidadosos. ¿Vamos? Imagínense, si ustedes estaban instalando una planta para generar ácido fluorhídrico, podrían haberlo vendido como lo que es. Es un nuevo proceso químico que tiene una ventaja ambiental porque evitamos de emitir una sustancia agotadora de ozono, que a su vez vamos a generar un producto químico que le vamos a dar valor comercial, vamos a generar mano de obra. La autoridad de aplicación te dice dónde firmo. Si en lugar de eso vas y le decís, quiero instalar un termodestructor, y te va a decir, no, yo quiero que me monitoree las emisiones de tanto, que hagas controles ambientales cada tanto, y bla, bla, bla. ¿Se entiende? Y todo por una mala comunicación. Bien. Me fui a la miércoles. Volvamos a esto. Las operaciones estas que llevan a cabo los operadores de residuos peligrosos, como verán, están divididos de dos formas, clasificados de dos formas. La parte A y la parte B. La parte A son de letras D y la parte B de letras R. Y la R sí es más fácil porque es la que apunta a lo que es recuperación. Mientras que las que están con letra D es tratamiento y disposición. ¿Estamos? Si ustedes hacen recuperación de residuos peligrosos,
van a ser operadores de residuos peligrosos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Siempre aclaro esto, porque cuando uno se transforma o entra dentro de la gestión de residuos peligrosos, las responsabilidades son diferentes y los controles ambientales también son más exigentes para garantizar de que no están generando un impacto ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también hay un tema con los barros. O sea, la mayoría de las plantas químicas Perdón, generan... tengo una pregunta antes que avance sobre lo que dijo de Villa Mercedes, por ejemplo. Sí, Ellos hicieron un nuevo proceso que como objetivo tenía tratar lo que estaban tratando, pero a la vez generaron un nuevo producto. ¿Eso es o sea, se considera como gestión de residuos o podés decir que tenés este proceso y es parte de tu proceso? y si vos a la autoridad de aplicación le dijiste que ibas a instalar un termodestructor, inmediatamente te va a decir la No vas oficina a instalar nada, bueno. de residuo peligroso está allá, anda a hablar con ellos. ¿Está? No, recuerden que el residuo peligroso, como les decía, era sólido, líquido o gas envasado. Si era una Ok. emisión gaseosa, Si nunca es un gas, ok. si es una emisión gaseosa, es un sistema de tratamiento de gases. ¿Está? Un control de efluentes gaseosos. De nuevo, eso es un gris. Por lo tanto, también depende de que del otro lado tiene que poner el gancho. O sea, la autoridad de aplicación es una discusión que uno tiene que dar y darla bien, porque en lugar de un sistema de control de efluente gaseoso, se puede transformar en un operador de residuos peligrosos. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Estamos? Claro, justo ese ejemplo queda como muy en el medio, ¿no? Y por eso lo doy. Ahí, ok, gracias. Bien. Em, Profe, yo tengo otra duda. sí, Un poco referido a la clasificación de los residuos. Eh, ¿En qué punto se considera que son ácidos o directamente si tienen una pequeña acidez entran en dos clasificaciones? bueno. Por ejemplo, se hace para un tratamiento superficial o de material, eh, pero no sé hasta qué punto se consideraría ácido o no. Ok. Denme un segundo porque veo que está muy preocupado con eso. Así que vamos a ir a buscar la resolución 224. Eh, para no perder tanto tiempo, se las cargo también en la VE. Les pongo la ley 24051 y le pongo la resolución que les mencioné. ¿Quieren? Así cada Dale, uno profe. puede Gracias. chequear lo que tenga cada uno. ¿Quieren? Ok. Hay otra cuestión, entonces, como les decía, que era el tema de los barros. Carolina, vos creo que mencionaste algo de barros, ¿no? No, ¿No me dijiste pero el catalizador y los barros? ¿Eh? no. No, bueno. Creo que Pero era la otra chica, tienen. Agustina, le Agustina, pegué a nombrados, me parece. sí, pero Agustina ya se fue, debe estar Sí, comiendo. no, estoy acá, profe. Ah, Los bien. barros son los que están, o sea, están en la planta de tratamiento de efluentes. Siempre sale una corriente de barros. ¿Cómo Son era la como- planta de tratamiento de efluentes? ¿Cómo era? ¿Qué hace? Bueno, todos los desechos de la planta, hasta los desechos, digamos, porque como que en la fábrica no tienen cloacas, digamos, ¿no? Entonces, todo lo tratan ahí, desde los, o sea, metales pesados, aceites que salen Agustina, sí, o sea, todos los efluentes industriales y los efluentes cloacales son enviados a la planta de tratamiento de efluentes líquidos. claro, exactamente eso. Eh, y bueno, y ahí tienen todo un proceso, como una planta aparte, digamos, tercerizada de Volkswagen. Pero es un proceso biológico en el cual los microorganismos degradan los contaminantes, un proceso Sí, físico, biológico. hay una parte que es biológica. em, yo lo que hacía solamente, más que todo, era el muestreo del Está efluente bien, final, digamos. te ayudo.
te ayuda. Pero sí la planta tenía una parte que, por ejemplo, trataban los nitratos, otra los fosfatos, había otra parte donde también iban poniendo las bacterias para que vayan degradando la materia orgánica, o sea, Y en una todo parte era eso, anaerobia y otra aerobia. y todo eso generaba sólidos que eran separados en forma de barros. Claro, Exacto. las ¿Ves? bacterias, no me acuerdo si eran las aerobias o Ah, está anaerobias. bien. Eso te Sí. falta tener las clases con Poncio. A lo que vamos acá es como vieron ese cartelito en la ferretería que dice, si usted trae el coso del cosito para, no sé si lo Sí, vieron, sí, bueno, sí. la idea, la idea es que salgamos de acá evitando el coso y el cosito. ¿Estamos? Sí. Entonces, tenían un tratamiento biológico y, físico, y proceso físico-químico mediante el cual los contaminantes eran transformados o retenidos. En el, en el caso del tratamiento biológico, los microorganismos lo que hacen es tomar los contaminantes como fuente de alimentación y crecer. ¿Se acuerdan la curva esa de crecimiento exponencial que habían en micro? ¿Se acuerdan? ¿Esa o no? Monot, esas Sí, cosas. ¿Se acuerdan sí, algo? sí, tiene Bueno, una curva Eso exponencial de no, no es crecimiento micro, bueno, pero sí. bien. Esa en curva biotecnología. en bio, en Igual los todo eso bioreactores. se ve en bio, Por los eso. tratamientos esos. ¿Y qué hacemos con los bichos? Los bichos crecen, 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 ¿y qué hacemos? Si no los sacamos y mantenemos una población estable, la planta no funciona, el bioreactor no funciona. Eso que sacamos para mantener una población estable son bichos que están en la etapa exponencial. O sea, son bichos que están comiendo a lo loco para crecer, pero también que son muy jovencitos y si no los mantenemos y los maduramos antes de sacarlo al ambiente, pueden hacer cualquier macana. No sé si les suena eso. O sea, es lo mismo que nos sucede a nosotros en la vida. Esos microorganismos que están ahí muy activos, primero se los retira y se les hace una maduración. ¿Se acuerdan que la curva era exponencial, pero después se hacía asintótica? O sea, el bicho maduraba. Cuando el bicho madura, ahí lo podemos sacar y disponer como barro. ¿Por qué queremos que salga maduro? Y porque si no sale maduro, después puede generar olores, puede atraer vectores, puede transportar enfermedades, generar problemas. ¿Estamos? Ese barro, una vez que lo tenemos madurado, tenemos que chequear si es un residuo peligroso o no. ¿Por qué? Porque está resultando de haber tratado constituyentes que pueden llegar a ser peligrosos. Por ejemplo, los metales pesados que mencionaba recién Agustín. ¿Sí? Para eso, la legislación de residuos peligrosos establece todo un mecanismo de gestión que esta ley está desactualizada. Sí, esta fue reemplazada el año pasado. No, me olvidé de actualizarla. Eh, la Secretaría de Ambiente de Nación, en el 2001 y en el 2019, creo que fue, actualizó cómo gestionar esos barros. Esos barros, para saber si son residuos peligrosos, le tenemos que hacer dos tipos de análisis. Uno es, obviamente, analizarlo para ver si tiene un constituyente que lo transforme en peligroso, pero además pide que se le haga un ensayo del tipo TCLP. TCLP es el acrónimo de Procedimiento de Lixiviación para determinar características de toxicidad, obviamente en inglés. ¿Vamos? Ese ensayo consiste en tomar el barro, mezclarlo con agua a un pH de 5,5 y en una relación 1 a 20 en volumen, es decir, que tomo un volumen de barro y 20 volúmenes de agua, lo dejo agitando por X horas y luego analizo la composición de constituyentes peligrosos en el agua. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tratando de simular qué pasaría si ese barro es dispuesto a la intemperie y estuviera afectado por la lluvia. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si llueve y esa lluvia arrastra algún metal pesado, algún constituyente que puede contaminar la napa? ¿Por qué al agua que usamos en el ensayo le ajustamos el pH a 5,5? Porque justamente el agua de lluvia tiene naturalmente un pH que está alrededor de 5,5, 5,6. Por eso cuando hablamos de lluvia ácida,
Estamos hablando de un agua de lluvia que está por debajo de los 3, de pH igual a 3, 2,5. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, el agua naturalmente tiene lluvia. Tiene pH de 5,5. Esos barros, si son residuos peligrosos, lo tenemos que mandar a disponer como residuo peligroso. Si no son residuos peligrosos, lo podemos enviar a un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios son los lugares a donde mandamos nuestros residuos domiciliarios, ¿ah? Que todos los años íbamos a visitar. Este año vamos a ver cómo hacemos. ¿Ah? Si no, le mostraré algún videíto que tenga por ahí guardado de gestión del relleno. Pero a lo mejor tenemos suerte y allá por noviembre podemos hacer la visita. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué tiene de bueno mandarlo al relleno sanitario y no a un operador de residuos peligrosos? Primero es que si no estamos inscritos como operadores de residuos peligrosos, bárbaro, porque esto no nos obliga a entrar dentro de la gestión de residuos peligrosos. Y lo segundo es que si lo mandamos a un relleno sanitario, nos va a costar 10 veces menos que si lo mandamos a un operador de residuos peligrosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Quedan 42 todavía. Operadores de residuos peligrosos. En Córdoba tenemos, bueno, eso ya se lo di. Sí. Perdón, un segundo. Me parece que de la filmina, la de la clase 3 de residuos peligrosos, creo que terminaba en el resumen ese de cuadrito. Creo que todo esto no está en la filmina. Bien, No es sé si... porque, no, les comento esto para darle pie al Javi para la charla de la clase que viene. Javier me pidió dar la charla a las 7 de la tarde, así que a las 7 de la tarde del miércoles que viene vamos a tener la charla de él. Les comento, para que sepan, en cuanto a la gestión de residuos peligrosos en Córdoba, básicamente ahí había tres grandes operadores. Caim, que actualmente está cerrado, clausurado. Geocycle, que es justamente, Javier trabaja ahí y nos va a comentar qué hacen ellos en esta planta. Y hay otro operador que es IBS, que se dedica específicamente a lo que vendría a ser residuos peligrosos, o sea, residuos contaminados con hidrocarburos. ¿Estamos? Creo que por hoy estamos. Ya a partir de acá, esto ya después se lo subo, ¿no? Sí. Bueno, como estamos con tiempo, les puedo aclarar. Esto es IBS. IBS lo que hace es tratar residuos peligrosos mediante la tecnología de land farming. ¿Qué significa land farming? Viene del inglés laboreo en suelo. Se coloca el residuo peligroso, que es contaminado con hidrocarburos, y sobre el suelo tenemos microorganismos que toman a los hidrocarburos como fuente de carbono y lo degradan. O sea, es como que estuvieran haciendo una biodegradación de esos residuos. ¿Estamos de acuerdo? Esto está ubicado en la ruta 19, con la que va a Montecristo. Esto es YPF. ¿Recuerdan haber pasado por ahí, ver los Zeppelin, las esferas? ¿O no conocen? ¿Por qué se habrá ubicado un operador de residuos peligrosos que trata residuos contaminados con hidrocarburos al lado de YPF? ¿Estamos? Porque debe ser el que más, o sea, su principal Cliente. coso de residuos, perdón. Coso no. Prohibido coso. Lo sé, lo sé. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con esto? Imagínense si Geocycle trata residuos por incineración y la incineración la hace en un horno de cemento. ¿A dónde va a estar instalado Geocycle? Al lado de la industria cementera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Donde efectivamente está. Exactamente. Oh, tan afilado. Bueno, gente, vamos a dejar acá. Seguimos el miércoles que viene. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no?
Media falta. Exacto. Arrancamos a las 18, después a las 19 tenemos la charla. ¿Está? ¿Cómo vienen con las clases? ¿En qué ¿Bien? sentido, bro? ¿Todo normal? O sea, Sí, ¿sí? Rogando por volver a la presencialidad en algo, profe. Bueno, fue el primer día Los que laboratorios. arrancaron con el laboratorio. Ayer empezaron, ¿no? O algo Eh, habían hecho de micro. Ayer fue martes. No, hoy arrancaron. Hoy arrancaron. Eh, o sea, te digo porque hacía tiempo que no veía guardapolvos blancos dando vuelta por la facu. ¿Ah? Pero bueno, esperemos que se mantenga y mejore. Vamos chicos, nos vemos el miércoles que viene. Arrancamos a No, las profe. 18. Vamos, nos Chao, vemos. profe. Bien, Agustín, quédate un segundo. bueno.